La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe que este es el espacio en donde mostramos cómo trabajan los maquiavelitos, que simpáticamente son estos asesores, consultores de políticos, de empresas, de marcas, bueno, que logran ese milagro de mejorar, ¿no?, la imagen de los políticos, de que usted cambie de opinión. Le propongo quedarse a esta hora de Maquiavelo porque vamos a hablar de uno de los temas más candentes en la Argentina, que es la inseguridad. Y un planteo que nos hicimos muchas veces en la hora de Maquiavelo. ¿Cómo puede ser que siendo la inseguridad la preocupación número uno por lejos en todas las encuestas, hasta las oficialistas, cómo puede ser que a la hora de votar a nadie le importe? Y vamos a analizarlo acá. Propongo en esta hora de Maquiavelo, ver a uno de los candidatos, analizar a uno de los candidatos que de repente apareció y que podría llegar a hacerle frente al gobierno kirchnerista, que es el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. ¿Tiene un plan para convencer a la gente de que puede ser una alternativa? ¿Podrá frenar el intento de reformar la Constitución para lograr una reelección para una Cristina eterna? Pero, vení, antes quiero que analicemos uno de los temas con los cuales ya el gobierno está mostrando cómo va a hacer para ganar el año que viene, el 2013, las legislativas y eventualmente, a partir de ahí, con una mayoría muy amplia, lograr la reforma de la Constitución, donde, bueno, además de la reelección, van a cambiar muchas cosas en Argentina. Muchísimas cosas van a hacer de la Argentina otro país. Quiero mostrarles una encuesta, una parte de una encuesta, una pregunta de una encuesta que hizo Carlos Fara, que yo calculo que es uno de los encuestadores más respetados de la Argentina. Esto es del mes de mayo, nivel metropolitano, o sea, Capital y Gran Buenos Aires. La pregunta de si está de acuerdo que voten los jóvenes de más de 16 años. Tema que se debate ahora. 83% de desacuerdo y 14% de acuerdo. Me llamó la atención que la opinión pública siente un gran rechazo al uso de los prácticamente niños o de los preadolescentes para la política. Ya había mostrado el gobierno cómo está dispuesto a ir a las escuelas a hacer adoctrinamiento de nuestros niños, incluso de primaria. El rechazo en mayo era muy grande. Y una pregunta, simplemente para dejarla planteada, se debatió muchísimo esta última semana en las radios, en los programas de televisión, se debatió muchísimo esto del voto de los menores. Pero nadie debatió el voto de los extranjeros. Según el proyecto de ley, todo extranjero con haber vivido en la Argentina 2 años va a poder votar y definir cómo será la Argentina del futuro. Yo no estoy en contra del voto de los extranjeros, pero con 2 años de residencia, en esta hora de Maquiavelo, imperdible, quédate. La hora de Maquiavelo. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y para vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, acá lo tenemos, me muestran a mí, no, la idea era mostrarlo. Jorge Molina el hombre, primero que nada es cordobés, y es un hombre que está cercano al gobernador de la Sota, que de repente apareció ahí como un sorprendente retador de Cristina Fernández de Kirchner. Lo tiene a Roberto Vargas, que por supuesto lo conoce. El hombre, además de periodista, es asesor
político. Y bueno, lo vimos por ahí en una foto que la verdad que llamó la atención con Mauricio Macri en una reunión que tuvo en Córdoba, que se iba a hacer otra reunión en Buenos Aires. Lo que sienten muchos argentinos que no están de acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es que ahí lo tenemos, Macri y de la Sota, que en la oposición no hay nada, no hay nada. Puede ser de la Sota la alternativa si es que a Macri por algún motivo otra vez decidiera bajarse, si Scioli, el candidato natural a suceder a Cristina, finalmente se asustó tanto con todas las que le hicieron que decide finalmente, bueno... Sí, o si el peronismo directamente designa de la Sota al candidato del peronismo, que también puede ser. Peronismo disidente. Bueno, peronismo, ¿no? El peronismo es muy mutante. Eso puede pasar. Mirá, yo para abrir un poco el fuego y después lo dejamos a Jorge que valore, que él está más cerca y está más en contacto con la vida cordobesa, pero yo lo vi a De la Sota este miércoles aquí en Buenos Aires, el miércoles pasó en el Centro de Ingenieros, y hizo un discurso muy interesante. Sí, y frente a muchos empresarios y muchos dirigentes políticos, pero quiero decirte, incluso hasta, por ejemplo, estaba Aguad, que fue contrincante de él en la última elección. O sea, el conglomerado era bastante amplio. Y el discurso fue muy interesante porque De la Sota me parece que incorpora un elemento que no lo habían incorporado otros políticos. Él dijo, los que crean que yo vengo acá a hablar mal del gobierno se equivocan. El gobierno me puso a mí en la vereda de enfrente, pero yo no vengo a hablar mal del gobierno. Y los que no reconozcan que el kirchnerismo hizo una tarea muy inclusiva, están desconociendo la realidad política argentina. Así que lo primero que hago es un reconocimiento. Y después sí, marcó temas muy centrales que tienen que ver con una nueva discusión federal, una nueva discusión de cómo se reparte y cómo se gasta el dinero público en las provincias desde el gobierno central, y que es lo que está llevando hoy al mayor enfrentamiento. Pero él lo que marcó es que a él lo pusieron en la vereda de enfrente. Bueno, por supuesto, hizo un discurso de mucha unidad, dijo que hay que trabajar por el consenso, que la Argentina necesita otro tipo de enfoque para lo que viene, que hay una cantidad de miradas económicas que son vetustas, que ya no sirven más en la Argentina, que hay que revalorizar la alianza estratégica con el Brasil, que se oponga a quien se oponga, ese es nuestro motor, planteó una nueva inserción de Argentina en el mundo. Fue un discurso muy completo, muy interesante, incorporando los elementos positivos. Dijo que, por último digo, una cosa que le señaló es que no puede ser que cada gobierno que llega a la Argentina destroza al anterior. Eso se tiene que terminar. Sí, hay un dato. No se puede perder más tiempo. Un dato estuve charlando mucho con algunos políticos peruanos, políticos opositores a Ollanta Humala, este presidente peruano indigenista, el hombre, incluso alguna vez alguien dijo hasta con cierto sesgo racista, tremendamente izquierdista, nacionalista. Su padre fue presidente del Partido Comunista en Perú, él militar. Ollanta Humala tomó la política, digamos, de inserción del Perú al mundo que empezó Fujimori, que siguió Toledo, que siguió el izquierdista Alan García, y ahora sigue el nacionalista Ollanta Humala exactamente igual. Y Perú está creciendo al 8% desde hace años, con 2-3% de inflación, pero bueno, y han combatido proporcionalmente mucho más pobreza, proporcionalmente digo, Perú es más chico que la Argentina. Y más pobre. Y tiene mucho más pobres. Perú hace 15 años tenía 70% de pobres, hoy tiene el 30%. Claro. Pero discutamos modelos. ¿Puede claro, De la Sota? ¿Vos lo conocés a De la Sota? Claro, yo te digo, lo conozco hace más de 30 años. Digamos, él ya era un dirigente político en la década del 80, cuando se abrió la institucionalidad en nuestro país, por allá en el año 81-82, donde muchos dirigentes políticos de Córdoba, entre los cuales estaba De la Sota, íbamos y manifestábamos y golpeábamos las puertas para saber qué había pasado con la violación de los derechos humanos en Argentina. Cosa que otros dirigentes políticos yo no los había visto, no los vi nunca. Pero yo quería volver a la foto que mostrabas, Diego, en el aspecto de que esto que debería ser común en la Argentina, de que dos jefes de estados provinciales
se reúnan, firmen acuerdos, Claro, acá en pasa a Argentina ser, es una conspiración pasa a ser algo golpista. Claro, pasa a ser algo que no debería ser. O sea, a ver, el primer acto de gobierno del gobernador de la Sota fue hacer 6 cuadras desde la casa de gobierno hasta la municipalidad de Córdoba. Caminar las 6 cuadras. Caminar las 6 cuadras para ir a reunirse con el electo intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre Hijo, Radical. para ponerse Hay que a decir, disposición. Ramón Mestre es radical. Claro, de cómo ayudar. Estas cosas que deberían ser lo que debería pasar todo el día, de juntarnos, de ver cómo solucionamos los problemas, más allá de las ideologías. Sí, imaginémonos en la Alemania que, no sé, la Angela Merkel no se reúne con el alcalde de Berlín porque es socialdemócrata, una cosa, viste, pero delirante, Claro, delirante. y además, los cordobeses, por tercera vez, han confiado en el gobernador de la Sota para que lleve los destinos del gobierno adelante. Entonces, este gobernador que se ha pasado 9 meses golpeando todas las puertas para que le paguen lo que el gobierno nacional le debe a la provincia de Buenos Aires, hoy se sorprenden y lo ponen en un lugar distinto porque va al lugar que tiene que ir. Institucionalmente el gobierno de la provincia de Córdoba, después de haber discutido con todas las fuerzas políticas que representan a los ciudadanos de Córdoba, hicieron una presentación ante la Corte Suprema para que se llegue a una solución con el dinero que les debe. O sea, la nación hoy recibe más dinero de lo que la provincia es retribuida. Ahora, somos una Jorge provincia Molina, que somos castigados por decir lo que pensamos. Ahora, Jorge Molina, yo me imagino que a De la Sota le debe quedar bastante claro que si en las elecciones de medio término Cristina Kirchner, bueno, los candidatos de Cristina Kirchner, Cristina no se postula, hacen un resultado más o menos bueno, por ahí sumando el voto adolescente, el voto extranjero, termina ampliando sus mayorías en el Congreso, en el Senado, van por la reforma constitucional y la reelección. Pregunto si le quedará claro a De la Sota que la clave para que él pueda eventualmente ser candidato en el 2015 es parar la ahora. Bueno, él no lo ha dicho y yo no voy a poner en palabras de él lo que él no ha reflejado. Yo creo que él lo que está haciendo es mostrar que hay dirigentes en la Argentina que pueden decir, está bien lo que se ha hecho, hay cosas que están bien que se han hecho, y hay cosas que están mal las que se han hecho. O sea, y venimos de un partido donde la discusión y el disenso es algo natural. O sea, la rebeldía del peronismo es marcadamente discutir las cosas. Aquí el problema es que no se puede discutir y además si discutís no te atienden. No atienden al gobernador de la segunda provincia de la Argentina. Digo, entonces, ¿qué hace él? Ir por un camino institucional. Bueno, y veremos. O sea, lo principal es decir que hay en la Argentina dirigentes que no se arrodillan ante el poder. Dirigentes que van a reclamar lo que el pueblo de Córdoba en este momento le deben y se merece que sean atendidos. Entonces, después podemos ver qué posibilidades hay más adelante. Pero no quisiera hablar, eso lo dejo para un análisis. Lo que yo sí te lo digo, lo pongo en boca de la Sota porque se lo escuché a él. El miércoles pasado le preguntaron acerca de la reelección. Entonces, De la Sota en su provincia, cuando tomó su segundo mandato, reformó la Constitución para que no haya posibilidad de reelección. Bueno, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Con respecto a este debate le preguntaron, al de ahora, a la re A la re de Cristina. Entonces él, y la pregunta estaba con un comentario que decía, usted gobernador se plantea lo que se planteó Duhalde cuando era gobernador. ¿Se acuerdan ustedes cuando él era gobernador en el 98 y para cortar definitivamente de raíz la re de Menem planteó hacer un plebiscito en la provincia de Buenos Aires? Bueno, que fue el golpe de gracia a la re de Menem. Bueno, y él dijo que no hacía falta porque las encuestas en Córdoba estaban muy claras y el 70% de los cordobeses se oponían a la reelección. Y a nivel nacional, las encuestas que hemos también visto a nivel son bastante nacional, similares. hablan de un 60% a nivel nacional de oposición a la reelección. oposición Es más, yo creo que la discusión forzada de la reelección
esto es un Aumenta el juicio muy, rechazo. muy personal, Aumenta aumenta el rechazo, me parece que es un signo de debilidad más que un signo de fortaleza, y puede lograr lo que no se logró antes, que es unificar a las fuerzas opositoras. Bueno, por eso mi pregunta, ¿no? Iba así, esta foto con Macri de la Sota es una foto nada más, o podría crearse una entente de... Bueno, es evidente que muchos dirigentes políticos empiezan a mostrar y a reflejar el fastidio que tiene la sociedad con los abusos del poder. Y hay un clamor de una parte de la sociedad, no de toda, de una parte de la sociedad, porque la oposición se una. La oposición del 2009, que ganó en un proceso razonable de unificación, peronistas, PRO por un lado, socialistas y radicales por el otro, la desunión que vino al día siguiente causó una decepción muy, muy grande. Es uno de los grandes problemas de la opinión pública en Argentina. Yo quiero terminar antes preguntándole a Jorge Molina, porque así como lo ve el hombre que es funcionario del gobierno de Córdoba, indirectamente, trabaja en el Banco de Córdoba, el hombre fue durante los 90, fue el vocero, muchos periodistas lo conocíamos como vocero de TVA, la empresa del famoso, la tragedia de Once. Y después fue, ya en los 2000 y durante los últimos trágicos años de la aerolínea privada, el vocero de Aerolíneas Argentinas cuando era de los españoles de Marsans. ¿Qué sentiste cuando viste la tragedia de Once, después de haber sido unos cuantos años el vocero de TVA? 6 años. Bueno, algo que todos sabíamos que en algún momento iba a pasar. Lamentablemente, en un país donde se privatizó o se concesionó los servicios ferroviarios porque eran imposibles manejarlos a través del Estado, el Estado nunca cumplió el rol de controlador de las empresas privadas. ¿En los 90 tampoco? No, estoy hablando del último tramo. No, en los años 90 la concesión era por 10 años. ¿Cuántos accidentes tenían ustedes? Porque a mí lo que me parece increíble es que después de la tragedia de Once nos estamos dando cuenta que hay accidentes casi todos los días. Todos los días hay un descarrilamiento. Bueno, el año pasado, el año pasado hubo más de 350 muertos en el sistema ferroviario argentino. 350 muertos en un año. En un año. Eso es más o menos como un Boeing, un jet, Jumbo Jet. Exacto. Bueno, pero acá el problema es, digamos, las concesiones fueron por 10 años y después se fueron desnaturalizando, alargando las concesiones, sacando obras, poniendo obras. O sea, el sistema de transporte del área metropolitana de Buenos Aires, o sea, no tiene un plan. Los secretarios de transporte que han tenido los últimos 10 años la Argentina no han tenido un plan serio para modificar el sistema de transporte ni en el área metropolitana ni en Argentina. Obviamente, al no haber control, al tener un sistema de señalamiento, y escúchame bien, Diego, porque te vas a sorprender, del año 1930, como en el Sarmiento, los coches que son remodelados del año 1960. Los coches nuevos que te venden, que trajeron, son coches que ya en España dejaron de ser útiles, que ya cumplieron sus 25 años y los trajeron, que ese fue el gran negocio de Jaime, para reformarlos y para ponerlos en estas vías. O sea, un sistema atado con alambre, ahora, Diego. Cuando vos eras vocero de TVA, por lo menos comunicabas mejor cuando había descarrilamientos 3 veces por semana. No, por supuesto que no, porque el desgaste que tuvo el ferrocarril en todos estos años y la no inversión, y porque lo que la gente acá no entiende y que debería entenderla, porque hoy el enemigo es TVA, yo no voy a defender a TVA, pero digamos, es una concesión. Quien debía hacer las obras de mantenimiento y de mejoramiento y de modernización era el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Hoy el Estado, que interviene de alguna manera en el servicio del Sarmiento, lo hace seguro bajando más del 40% de los servicios. Y a TVA, hace 6 meses atrás, lo obligaban a tener 42 formaciones en servicio, y hoy hay menos de la mitad. Sí, la gente viajaba mal, pero ahora baja pésimo. Bueno, a ver,
en esta circunstancia lo que hay que hacer es poner en un nivel de seguridad a la gente. Y yo te diría, o sea, lo del gobierno nacional, primero Schiavi sacando... Schiavi diciendo si la barbaridad. Si pasaba el fin de que semana dijo, morían menos. Bueno, si no viajaban en el primer vagón morían menos. Una cosa. Bueno, pero imagínate el nivel de... ¿Por qué? Porque son gente, o sea, todos los técnicos que tuvo la Argentina o que tiene la Argentina en sistemas de transporte masivos como son el ferrocarril o el colectivo hoy, no son invitados a la mesa de diálogo. No, después yo me enteré con el accidente de Once que el ingeniero Schiavi era ingeniero agrónomo. Bueno, Jaime también. Jaime también. Bueno, y el secretario de Transporte que tenemos hoy es aparentemente un excelente intendente de la provincia de Santa Fe. Los trenes abogado también, ¿no? O sea, no es ingeniero, o es sea, abogado. a ver, digamos, aquí se pone en peligro porque no se hacen las obras que se deben hacer. Y cuando hay que cerrar un sistema de transporte porque ya su vida útil ha terminado, habría que cerrarlo. Lamentablemente tuvo que pasar lo de Once, que veremos qué es lo que pasó finalmente, porque yo no puedo entender que una formación que entra a 26 kilómetros por hora, si no se hubiera descarrilado antes, porque cuando uno entra en la parrilla de Once, o sea, no puede entrar más de 26 kilómetros por hora, no haya frenado en la distancia. Eso es muy raro, pero yo lo que me pregunto de fondo para terminar, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el gobierno ya no estatizó directamente la concesión? ¿Y qué hace? Se lo da a un grupo de empresas que tampoco ponen la cara, porque ponen el nombre de UGOMS, UGOFE, sí. Me parece como que bueno, el gobierno está desentendido de la discusión de no fondo, tiene Diego. un plan la y no quiere ni dar la cara. La semana que se cumplieron los 6 meses de la tragedia, Cristina estuvo homenajeando a los muertos de Trelew, que nadie discute que no se merezcan un homenaje, el 22 de agosto. Fue a un homenaje a Cacho El Cadri, fundador de FAP, y fue al homenaje del Gaucho Rivero por el año 1833 en Malvinas. O sea, y el todas las discusiones, de los muertos o de de 150 años, de 40 años, de 30 años. Y el problema de los muertos de 11 es de Cirigliano, nada más. Perdón. Y se enoja con una pobre madre de una víctima que le hace una crítica y la invita a tomar un café a Olivos para prácticamente retarla. Yo digo, a ver, 9 años de gestión y no hay un plan, no hay una elaboración de un plan, no solamente de los transportes masivos como son el ferrocarril o los ómnibus, sino de todo el país. O sea, todos los días tenemos un accidente de tránsito, todos los días tenemos un accidente de ómnibus. O sea, yo diría, lamentablemente estamos peor que en los años 90 porque no hay control y no hay seguimiento de las inversiones. Jorge Molina, muchas gracias. No, gracias a vos, Roberto Diego. Vargas, muchas gracias. En el próximo bloque, ¿por qué la inseguridad es tan importante y no cuenta para nada a la hora de votar? No se vaya. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. BBVA Francés, por un futuro mejor, siempre. Adelante. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo, se llama Federico González, trabaja en una consultora que se llama Opinión Autenticada, se llama González porque es el hermano de Gustavo González, que bueno, es el más mediático, más conocido de la empresa que hace encuestas.
El hombre es psicólogo y me llamó la atención los otros días leyendo en su blog una teoría de por qué, un tema que nos venimos preguntando desde hace mucho tiempo a la hora de Maquiavelo, ¿no? Tenemos por ahí un gráfico de la última encuesta de Datamática. ¿Cuál es la preocupación más grave, la más seria de los argentinos desde hace muchos años? La inseguridad. La inseguridad. Y sin embargo, el tema inseguridad no mueve el amperímetro a la hora de votar. Ahí tenemos la encuesta, esta era la de Datamática, estaba dando 67%, la mayor preocupación de los argentinos a nivel nacional. Esto es todo el territorio, no solamente el conurbano, que es una zona muy complicada. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, por ejemplo, Cristina, en las elecciones del año pasado, ni mencionó la palabra inseguridad y muchos de ese 67%, o bastantes, la votaron? Bien, hay varios factores. Vos te referías a uno en particular, que es lo que llamamos en nuestra disciplina la teoría de la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida. O la indefensión aprendida, que traducido a algo simple es que llega un momento en que uno se acostumbra a que más allá de lo que haga, las cosas no van a cambiar. Es decir, uno ha aprendido que hacer X, Y o Z lleva a un resultado igual. En este caso, en el tema de la inseguridad, lo que habría aprendido la ciudadanía es que es un tema muy complicado y no hay nadie de la oferta política que ofrezca una estrategia y un plan creíble y exhaustivo para erradicar ese mal. Eso es tremendo. Eso es tremendo, ¿no? O sea, la gente está totalmente desesperanzada. Dice, está bien, pero nadie me lo va a resolver, así que voto al que ni me lo menciona el tema. Usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo. Nosotros terminamos ahora aquí en Metro y seguimos online, tanto en la página de lahorademaquiavelo.com como en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, lo que más le guste, con esta entrevista a Federico González, donde vamos a tratar de entender, porque creo que para la explicación esa hace falta más un psicólogo que un sociólogo, cómo los argentinos dicen, mi preocupación es la inseguridad. Con razón lo dicen, pero después votan cualquier otra cosa. Usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo y yo le digo, como siempre, desde hace más de 10 años, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí en la hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, repetición el lunes 14:30 y sigue ahí en internet. Chau.